Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Hechos. En el capítulo 2 del libro de Hechos vamos a estar leyendo este pasaje porque quiero que podamos seguir profundizando en aquello que Dios nos ha hablado desde principio de año acerca de ser discípulos de Jesús. La palabra de este año la resumimos así, discípulos. De hecho, nuestra visión tiene que ver con esto. Queremos ser discípulos que hacen discípulos. Entonces llevamos trabajando, analizando, meditando en la palabra y hemos llegado a varias conclusiones. Una de ellas es que todos los discípulos son hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios son discípulos. Esa es una conclusión a la que hemos llegado. Está muy bien ser hijo de Dios, pero está mejor ser discípulo de Jesús. Otra cosa que hemos aprendido es que el mundo necesita a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque son los discípulos de Jesús los que ejecutan la obra de Dios. No son los hijos, insisto, todo discípulo es hijo de Dios, pero no todo hijo de Dios es discípulo. Pero cuando Dios piensa en el mundo y dice, les quiero bendecir, quiero que conozcan lo que yo tengo preparado para ellos, ¿a quién va a llamar Jesús? Llamará a sus discípulos. No va a llamar a los hijos porque son hijos y nada más. Llamará a los discípulos, es decir, a aquellos que han dado un paso más allá, que no se han quedado en solamente he nacido de nuevo, he sido perdonado y aquí me quedo a ver qué me dan. Otra cuestión que hemos aprendido es que un discípulo no nace, se hace. ¿Lo sabías eso, verdad? Lo hemos estado analizando, meditando. Un discípulo no nace, se hace. Tiene que forjarse, tiene que ser trabajado. Y con estas cuestiones que nosotros estamos teniendo como puntos claves en nuestro aprendizaje, entendemos que, claro, para forjarse, el discípulo tiene que aprender. Hola. Aprender, dile al que tienes a tu lado, tienes que aprender. Y uno dice, ¿qué voy a aprender? Y todo lo que tiene que ver con aquello que Dios ha revelado y que es necesario aprender para convertirnos en un discípulo de Jesús. Aquí no se trata de aprender, hay gente que aprende teología, pero no son discípulos de Jesús. Te pueden identificar los diferentes momentos, los diferentes estilos literarios que se utilizan en la Biblia, te conocen los libros, te conocen ciertos aspectos del contexto del por qué fueron escritos y demás. Estudian algunos aspectos y doctrinas, pero no son discípulos. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios quiere hacer algo y le busca, no está. Por eso nosotros entendemos que un discípulo es alguien no solamente que dice yo quiero, sino que cuando Dios lo necesita está. Por eso hablamos de disponibilidad. Un discípulo es alguien que está dispuesto a hacer la obra de Dios, pero que también está disponible. Que Dios dice, yo quiero ministrar, yo quiero llegar con la palabra a esta ciudad, a este pueblo que no conocen de mi mensaje. Y entonces cuando lo llama, el discípulo dice, yo arreglo lo que tenga que arreglar porque Dios me está diciendo que ahora atienda este asunto. Hay disponibilidad. No son de los que dicen, ay, no tengo tiempo, ay, pastor, yo serviré a Dios cuando tenga tiempo. Nunca vas a tener, porque te voy a decir algo, el día siempre tendrá 24 horas. Como tú lo administres es otra cosa. El día tiene 24 horas. Y entonces tú no puedes decir, bueno, cuando tenga más tiempo, ¿qué pasa? ¿Que tu día va a tener 38? ¿A qué no?
Se trata de administrar mejor el tiempo. Por eso disposición, disponibilidad y luego lealtad. Cuando miramos a Jesús y decimos, Señor, yo soy fiel a ti, a tu obra, yo soy fiel a tu pueblo. Yo no estoy, Señor, persiguiendo cuestiones que a mí me benefician. Yo quiero hacer tu voluntad, porque cuando hago tu voluntad, también me beneficio yo. Empezamos a crecer. Y ahí aprendemos, maduramos, y esto es una bendición. Y entonces este pasaje del libro de Hechos sucede precisamente después de todo aquello que estuvimos analizando, meditando y recibiendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando precisamente el domingo pasado de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Fue domingo de resurrección, cerrábamos ya la Semana Santa y ¿cómo cerrábamos? De fiesta, porque Cristo ha resucitado. Amén. Y esa bendición la estábamos viendo, analizando, pero 50 días más tarde, cuando era la fiesta de Pentecostés, sucedió algo que tiene una conexión directa con lo que estuvimos viendo, con la muerte, es decir, la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Llegaba el momento en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, que para los judíos era la fiesta de la cosecha. Y no era casualidad que ese día el Espíritu Santo viniese sobre las vidas y de aquellos que le habían dicho a Jesús, Jesús, yo quiero ser discípulo tuyo. 10 días estuvieron orando y después de eso el Espíritu Santo fue derramado sobre ese grupo de discípulos de Jesús, unos 120, para recibir esa capacitación sobrenatural, ese poder de Dios que le iba a llevar a cada uno de ellos a superar límites que nunca los hubieran superado en sus propias fuerzas o en sus propias capacidades. Tremendo. Y todo lo que aconteció en la cruz preparó el momento. Y esto también nos enseña que cuando vemos el día de Pentecostés, cuando vemos la gloria de Pentecostés, cuando vemos el poder derramado, previamente fue necesario que hubiera un Calvario. Y no hay atajos. Tú no puedes llegar a Pentecostés si no pasas por la cruz. Es decir, cuando tú vas a Cristo, cuando tú aceptas lo que Cristo hizo y el sacrificio suyo en la cruz, entonces tienes acceso ¿a dónde? A Pentecostés. Y eso te cambia y nos cambia la vida. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 aproximadamente discípulos que estaban allí en el aposento alto, algo cambió en ellos. Y lo que cambió en ellos fue la forma de vivir. Que eso es lo que tenemos que entender también, y es que un discípulo, alguien que vive como discípulo, es alguien que vive en una nueva forma de vida. Una nueva forma de vida. Eso es lo que trae el ser discípulo de Jesús. Y uno dice, ya, pastor, pero a ver, vamos a ver. A mí la Biblia me dice que los que están en Cristo son nueva criatura. Es decir, cuando yo aceptaba a Cristo, hay una nueva forma de vida en mí. Hay una vida nueva. Bien, vamos a matizar esto. El que tú hayas nacido de nuevo no significa que hayas dejado de hacer lo que hacías antiguamente. Solamente dejas de hacer lo que hacías antiguamente cuando tú creces y maduras. Por eso hay algunos que, habiendo nacido de nuevo, siguen siendo pecadores. Siguen comportándose como se comportaban antes. Engañan, mienten, manipulan. Y muchos en el mundo dicen, pero vamos a ver, si este me dice que es creyente, que va a la iglesia, que es cristiano,
y miente en el trabajo y hace cosas que no tienen que ser. Y muy sencillo, recibió, nació de nuevo, pero ese nuevo nacimiento, si no se ejecuta continuamente, si no se vive esa realidad continuamente, entonces uno no cambia. Y esto le estoy rompiendo los esquemas a algunos, porque algunos piensan que esto es magia. Esto es poder de Dios. El poder de Dios se sujeta a unas leyes que Él ha establecido. Él, una de las leyes que estableció para la humanidad es el libre albedrío. Tú tienes capacidad de decidir. Quiere decir que cada vez que tú decides, no le puedes echar la culpa a Dios de tus malas decisiones. No le puedes decir, no, yo no puedo evitarlo. Ahí es donde tiene poder ese nuevo nacimiento. Porque juntamente con el nuevo nacimiento, nosotros podemos empezar a desarrollar una nueva forma de vida. Y eso solamente lo puede mostrar a los demás el discípulo. El discípulo. Porque el discípulo es aquel que se ejercita, que camina, que se desarrolla, que vive en esa nueva forma de vida. Y es una nueva forma de vida que no es el resultado de una decisión puntual y nada más. Esta nueva forma de vida es muy especial, es única. Y es única por lo que conlleva. Esta nueva forma de vida no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, insisto, solamente se puede vivir esta forma de vida si nosotros tenemos en cuenta algunos aspectos que no pueden fallar, que no pueden faltar y que hacen que esta nueva forma de vida sea única y que sea acorde a lo que Dios está queriendo y a lo que Dios pide. Y lo primero que tenemos que entender, uno de los primeros factores o incluso aspectos que hacen única esta forma de vida, es el inicio. ¿Cómo inicia? ¿Cómo comienza esta nueva forma de vida? El comienzo. Insisto, algunos dicen, yo quiero ser cristiano, voy a ir a la iglesia. Da igual que vengas a la iglesia, porque el venir a la iglesia no te introduce a esta nueva forma de vida. La iglesia sirve para que tú crezcas en esta nueva forma de vida. Pero esta nueva forma de vida tiene un inicio. Fijaos lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 41. Dice, los que aceptaron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados, dice, y aquel día se añadieron alrededor de 3,000 personas. Te pongo en contexto, después de Pentecostés, Pedro se para ante una gran multitud porque se había juntado, no sabían lo que había acontecido, decían algunos, no, están borrachos, fíjate, están ebrios. Y sale Pedro y empieza a explicar todo, y es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 2. Les empieza a explicar qué es lo que ha acontecido, y después de explicar todo eso, la gente aceptó su palabra, dice, fueron bautizados, escucharon, y lo que escucharon les llevó a tomar una decisión en el corazón. Se dieron cuenta que había algo que tenía que cambiar en sus vidas y tomaron la decisión de ello. Por eso el inicio de esta nueva forma de vida está en Dios. No está en el Centro Cristiano Cristo el Camino, está en Dios. Y si en el Centro Cristiano Cristo el Camino tú conoces a este Dios de la Biblia, empezarás una nueva forma de vida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No es una cuestión de ser parte de un grupo, de tener una camiseta
de tener un carnet de socio, de hacer algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos nosotros haciendo. No, tiene que ver con algo que Dios hace en lo profundo del corazón, en la vida. Si nosotros vamos al mismo capítulo de Hechos, en el versículo 38, Pedro, vamos a ir al 37, bueno, oídas estas cosas y compungido su corazón, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? El mensaje les llevó a tomar una decisión. Y entonces viene el verso 38 y Pedro les respondió: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que esta nueva forma de vida no tiene inicio si no interviene Dios. Y solamente Dios interviene cuando tú te arrepientes y le pides a Dios perdón. Cuando tú eres consciente de que lo que Él te ofrece, lo que Él te da, no lo vas a recibir si tú primero no te arrepientes. Que tiene que ver con todo lo que el domingo pasado escuchamos. Para eso murió Jesús, hermanos. Aleluya. Para eso murió Jesús. Tú ya no tienes que hacer un sacrificio. No es por tus obras, es por la gracia que Dios derrama sobre aquellos que, entendiendo esto, se arrepienten de sus pecados y se acercan a Él y le piden. Y esto es lo que marca el inicio. Por eso esta nueva forma de vida es única por diferentes aspectos. Y este es uno de ellos. Y es la forma en la que inicia, el inicio, el comienzo. Juan capítulo 1, verso 11 al 13 dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios, engendrados por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre, ni de estructura, ni demás. Hijos engendrados por Dios. ¿Quiénes? Aquellos que le recibieron, aquellos a quienes creen en su nombre, aquellos quienes han decidido arrepentirse, son engendrados no por voluntad de sangre y carne o de hombre alguno, sino por voluntad de Dios. Por eso todo discípulo es un hijo de Dios. Ahí empieza, ese es el inicio, el camino. Y entonces cuando tú empiezas a experimentar la bendición de ser hecho hijo de Dios, tienes que empezar a crecer, porque si no creces, entonces ahí te quedas. Y hay muchos que viven peor que los inconversos, porque no han dado lugar en su vida al crecimiento de lo que Dios quiere. No quieren ser discípulos de Jesús. Quieren los beneficios de Jesús, nada más. Por eso algunos siguen los beneficios, no siguen a Cristo. Y cuando los beneficios se cierran, llegan los momentos de prueba, le abandonan. Y no tienen problema de abandonarle. Y uno dice: ay, pero pastor, no sea tan duro. En la Biblia lo habla. ¿Dónde estaban esas multitudes que comieron cuando Jesús multiplicaba los peces y los panes? ¿Dónde estaban las multitudes que recibieron sanidad? ¿Dónde estaban los que fueron sanados de lepra? ¿Dónde estaban los que fueron allí? Esta mujer, ¿verdad? Que su hijo estaba muerto y fue resucitado cuando lo iban a enterrar. ¿Dónde está? ¿Dónde estaban? Dice a mí, la Biblia me dice que Jesús estaba solo en la cruz.
y que le miraban de lejos. Que hasta los propios discípulos de Jesús, que durante más de 3 años estuvieron con él, le miraron de lejos. Y esa es la realidad. Por eso, el inicio. Ahora bien, ese inicio, esa nueva forma de vida, conlleva también bases, es decir, ¿cómo sé yo que estoy andando en esa nueva forma de vida? Y por las bases que tienen esa nueva forma de vida. Por eso no es lo mismo, no da igual un creyente que otro, un discípulo que otro o un hijo de Dios que otro. No es lo mismo. La diferencia está en cómo nosotros vivimos esa nueva forma de vida, es decir, en las bases de esa nueva forma de vida. Fijaos lo que dice en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Gloria a Dios. Yo digo, ya ni me miráis todos a la pantalla. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, Hechos 2, 41 al 47. Dice que los que aceptaron la palabra fueron bautizados. Aquellos que dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Preguntaron. Y arrepiéntete, vale, yo me arrepiento y me quiero bautizar. Y dice que fueron bautizados. Y dice que aquel día se añadieron alrededor de 3.000 personas. Ahora bien, empieza en el verso 42 a manifestarse cuáles son esas bases. Y dice, se mantenían fieles. A lo mejor estás leyendo en tu Biblia, dice, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. A todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. Este texto nos habla pues precisamente de 9 bases, de 9 aspectos que tiene esta nueva forma de vida. Yo te las voy a explicar. Ellas son doctrina, comunión, un fundamento firme, sólido, oración, unidad, amor, congregación, alabanza y testimonio. Es decir, un discípulo vive la realidad de estas 9 bases, de esta nueva forma de vivir. Dice que los que habían creído, los que habían decidido seguir a Jesús, se mantenían fieles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, era gente que lo que buscaban era la revelación de Dios, la revelación bíblica, es decir, qué es lo que Dios estaba diciendo para con sus vidas, lo que ellos debían hacer. Un discípulo de Jesús es aquel que está dispuesto a aprender, por eso continuamente hablamos y aprendemos, pero no aprender cualquier cosa. La doctrina no es cualquier cosa, la doctrina son los fundamentos de nuestra fe. Cuando nosotros sabemos mucho de Biblia, pero no entendemos nada del espíritu de la Biblia, de la palabra de Dios, entonces nosotros no podemos dar fruto. Porque cuando nosotros aprendemos, nuestro comportamiento se condiciona. Aprendemos algo y como lo aprendemos porque viene de Dios, tomamos decisiones conforme a lo que hemos aprendido. Y entonces ellos dicen que perseveraban, se mantenían fieles ahí a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles fueron los que estuvieron con Jesús. Los apóstoles fueron los que les empezaron a enseñar. No, mira, es que tú tienes que amar a tu prójimo.
Ya, pero es que yo no lo había, no, a mí no me lo enseñaron así desde pequeño. Da igual lo que te hayan enseñado. Esto es lo que Jesús enseñó. Tienes que amar al prójimo. Ya, pero además, tú no es que no debas hacerle daño a la gente, sino que tú tienes que ser de los que a los demás les haces lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Ya, pero es que yo no lo aprendí así. A mí me dijeron ojo por ojo, diente por diente. A mí tú me rayas el coche, yo te lo rayo el doble. Oveja por oveja, cabra por cabra, o sea. Tú me das una bofetada, yo te doy otra, porque tengo el derecho. Eso me lo enseñaron. Pero venían los apóstoles y decían, no, mira, nosotros hemos estado con Jesús, le hemos visto. Lo injuriaban, lo maltrataban, pero él nunca contestaba con falta de amor, de respeto. Al contrario, él nos enseñó que nosotros tenemos que hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces les ponían en un aspecto práctico. El discípulo es ese, el que se pone práctico, no es el que viene y se queja. A mí nadie me saluda, yo vengo aquí, entra un montón de gente, me he paseado por todos los pasillos y nadie me saluda. Saluda tú. ¿Es o no? Es el que hace con los demás. Porque ¿dónde lo ha aprendido? En Jesús. De Jesús lo aprendió. Y ellos perseveraban, se mantenían fieles. Porque el discípulo no es aquel que aprende algo para el examen. ¿Entendedme? Por eso hablamos de forma de vida. Algo que se aprende, se vive siempre. Y si tú has aprendido que no se debe mentir, no hay circunstancia que acredite la mentira. Tú no puedes decir, ay, bueno, yo he aprendido esto y no voy a mentir según lo que sea, porque si voy a perder el trabajo, yo miento. Pues si metiste la pata y tienes que decir la verdad, di la verdad y confía en que Dios te dé gracia, le tape los oídos al jefe, yo qué sé. Pero tendrás que confiar en Dios. Y eso es lo que hace, perseveraban. Dice, en la comunión, también perseveraban, se mantenían fieles a la comunión. Es decir, a la relación cristiana, a la relación entre los cristianos basada en la obra de Cristo. No es comunión cualquier cosa. Estamos hablando de este contexto y del contexto de discípulos. Algunos dicen, yo tengo comunión con todo el mundo. Bien, tú tienes comunión con todo el mundo, pero yo estoy hablando del discípulo. Tú puedes quedar con quien quieras, con el que se te venga en gana. Tú puedes irte a la discoteca. Tú puedes coger y no sé, juntarte con aquellos que son bebedores. Tú puedes juntarte con los fornicarios, hacer lo que quieras en tu vida. Pero un discípulo de Jesús, cuando habla de comunión, la palabra habla de relación con los demás, pero basado en la obra que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario. Por eso hay algunos que no quieren juntarse con otros. Y ese es el problema, y se nota. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no me voy a juntar con este porque este ora. Qué rollazo eso de andar orando. Cada vez que quedamos, me dice, venga hermano, vamos a orar. Otra vez. Yo me voy a juntar con los otros que no oran, a ver dónde está. Tú, ven aquí, ven. Y hablamos de fútbol, hablamos de todo, demás, nos la pasamos bomba. Y no somos tan fanáticos. Sí, porque algunos son así. Fanático. Me saluda, me dice, Dios te bendiga. Y dices, pero es que es lo propio de alguien que tiene comunión, es decir, común unión. Y tú no puedes tener una unión común con alguien que no compartes la misma forma de vida. Por eso la palabra nos habla del yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Y todos lo aplican siempre al matrimonio, al noviazgo. Este es un inconverso, yo soy una cristiana. En todos los aspectos, porque hay cristianos y cristianos. Y entonces tú tienes que
No te unas en yugo desigual. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, te tendrás que tener comunión. Por eso ellos perseveraban. Los que habían creído perseveraban en la comunión. Tenían cosas en común. Ellos dijeron, hemos conocido a Cristo, tenemos cosas en común. Queremos pasar juntos tiempo. ¿Para qué? Para edificarnos, para fortalecernos, para todo lo que haga falta. Y ahí es donde se empiezan a romper esquemas. ¿Y por qué? Porque yo he conocido a muchos cristianos que son domingueros. ¿Qué significa ser un cristiano dominguero? Ya lo sabéis, ¿verdad? La palabra lo dice, dominguero. ¿Ah? Pero yo te voy a matizar algunas cositas, porque hay algunos hermanos que vienen solamente los domingos por diferentes temas de trabajo y demás, pero no son domingueros. Porque el dominguero no es solamente el que viene el domingo. El dominguero es el que viene el domingo y no quiere saber nada con nadie. Que te llega un poquito tarde y se va antes, porque no vaya a ser que en el camino alguien le salude. Arrepiéntete. ¿Entendéis? O sea, va surgiendo. Hay de todo, hermanos. Pero esa es la realidad. Entonces el dominguero no es el que no quiere tener, el que quiere tener comunión, el que, ay hermano, estoy trabajando internamente, ¿no? Interna en una casa y demás, pero están en contacto, en comunicación. Su responsable le manda un WhatsApp, le falta tiempo para decir, ay, qué alegría. Si alguien se acuerda de mí, yo le voy a responder, aunque sea con un dedito para arriba, ¿qué te cuesta? ¿No? Algunos piensan que tienen que poner ahí un poema. No. Un gracias. Un cuenta conmigo. Eso es querer tener comunión. El dominguero es el que no quiere tener comunión, aquel que viene y dice, yo me siento aquí, a mí no me compliquen la vida, a mí no me digan lo que yo tengo que hacer. Ya. Y bueno, ahora, todo el mundo tiene libertad de decidir qué quiere hacer con su vida. Sigue diciendo que ellos también perseveraban no solamente en la doctrina, en la comunión, sino también en el partimiento del pan. Se está refiriendo a la Santa Cena, a ese momento en el que cogían pan, cogían una copa, ¿verdad? Y recordaban lo que Jesús había hecho. ¿Sabéis por qué? Porque ese es el fundamento de esta nueva forma de vida. Es el fundamento. Tú no puedes pretender ser discípulo de Jesús sin Jesús. ¿A quién se le ocurre? Es imposible. Ellos perseveraban y continuamente tenían en cuenta lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque ese es el fundamento del discípulo. Ese es el fundamento del Hijo de Dios. Si tú te sales de ese fundamento, te vas a fundamentar sobre cosas que no prevalecen. Y Jesús enseñó y dijo, vosotros tenéis que ser conscientes que podéis edificar vuestra casa tal vez sobre la arena, pero vendrá la tempestad, vendrá los problemas y esa casa se va a caer. Y Jesús decía que el fundamento sólido era sus palabras. Aquel que oye y hace y vive mis palabras, ese es el que edifica sobre la roca. Y entonces, si yo quiero mantenerme fiel y firme a pesar de todo lo que pueda acontecer en mi vida, yo tengo que ir al fundamento. Por eso el partimiento del pan es tan importante para los cristianos, porque nos recuerda que somos lo que somos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estamos donde estamos porque Cristo Jesús cargó mis pecados, me limpió, tuvo misericordia y me dijo, tú eres el peor del mundo, pero yo morí por ti en la cruz del Calvario. Yo te puedo cambiar la vida. Qué diferencia, ¿verdad? ¡Qué diferencia! Por eso, fundamento, ellos perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Aleluya! Perseveraban, se mantenían fieles en las oraciones. ¿Sabéis por qué? Porque la oración genera dependencia.
Nadie que no tiene dependencia de Dios le busca a Dios. La oración nos recuerda que nosotros necesitamos lo que hoy cantábamos, Señor, yo te necesito, yo te anhelo, pero te necesito. Y como yo te necesito, yo acudo a ti. ¿Cómo acudo a Jesús? A través de la oración. Cuando tú no oras, le estás diciendo a Dios, yo no te necesito, soy autosuficiente, yo puedo con lo mío, yo tengo dinero en el banco, así que tú a mí no me tienes por qué proveer nada, yo tengo salud, por eso no me tienes que dar nada. Ahí es donde algunos se vuelven hombres y mujeres de oración cuando les empiezan a venir los problemas, porque cuando el problema ya te supera, que no lo puedes resolver, cuando tienes el agua al cuello, ¡ay, Diosito mío! ¡Ay, cuánto te amo, Jesús! Voy a poner alabanzas, adoración, ¡ay, ay, ay, ay! Pero la oración es de continuo. Nosotros dependemos, por eso el fundamento, recordamos lo que Cristo hizo. Pero cuando oramos, le estamos diciendo, Jesús, yo no me olvido de lo que hiciste en la cruz del Calvario, pero ojo, lo necesito, hoy lo necesito. Hoy necesito que tu poder venga a mi vida. Hoy necesito que tú me santifiques. Hoy necesito que me abras el entendimiento para comprender. Hoy necesito que me cambies porque sigo con el mal carácter. Señor, ayúdame, cámbiame. Y entonces yo te necesito. No son muchas palabras, una. Te necesito. Y cuando tú reconoces la necesidad que tienes de Dios, oras, te relacionas con Él y acudes a la fuente. No andas buscando a todo el mundo primero antes que a Dios. Gloria a Dios. Ay, pastor, ayúdeme. ¿Qué te pasa? ¿Has acudido a Dios? ¿Has buscado de Dios? ¿Le has preguntado a Dios qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer con tu matrimonio? No, es que yo sé lo que dice la Biblia y demás. Pues entonces hazlo. Búscale a Dios para que te ayude. Ya, pero yo necesito que usted me lo ratifique. Entonces dices, la Biblia se ratifica por sí sola. Cada vez que tú abres ese libro y lo lees, eso es palabra de Dios. Lo que yo te digo y sale de mi boca, no siempre... Puede que no siempre sea palabra de Dios. Porque como me pilles un momento así, un poco carnal, igual te digo, mira, cógela del cogote y se te van a acabar los problemas. Claro, eso nunca lo vas a encontrar en la Biblia. ¿A qué no? La palabra. Por eso, doctrina, comunión, fundamento, oración. Dice el verso 44, quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. ¿Sabes cuándo es posible eso? Cuando hay unidad. La palabra a nosotros nos enseña que al aceptar a Jesús somos incorporados en el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, no son varios cuerpos, es uno. La cabeza es Cristo, Jesús es el que marca la pauta. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar esa unidad en el vínculo del amor. Entonces, dice aquí que ellos, los que habían creído, se mantenían unidos. No son de los que van en el hipermercado, ¿no? Con el carrito. Uy, ahí está el hermano. ¿No? A ver, a lo mejor el hermano habla mucho y estás muy apurado. Luego vas y le dices, pero por lo menos, adiós, ¿no? Por lo menos, ¿vale? La unidad tiene que ver con lo espiritual. Podemos estar aquí y odiarnos, aborrecernos, pelearnos, comernos, hacernos de todo, aunque estemos en el mismo lugar. La unidad tiene que ver con lo espiritual, la unidad tiene que ver con aquello que me lleva a ser consciente de que tú y yo somos parte de lo mismo. Y que si yo afecto a tu vida, me estoy afectando también a la mía. Por eso la palabra dice, cuando habla del cuerpo, que somos miembros. Y si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. Entonces la unidad a mí no me lleva a estar indiferente, a entrar y decir,
le he visto a la hermana Sara, pobre, mira la cara que tiene, mami, ni le voy a preguntar, no vaya a ser que me diga un problema. Todo un ejemplo, esto, la hermana, gloria a Dios. Somos parte de lo mismo. Tú no te puedes alegrar con el tropiezo de otro. Yo sabía. Ya Dios me lo había dicho antes. Y no oraste, no buscaste de Dios, no clamaste, no. Es que es tuyo, es parte de lo mismo. ¿Hay algún padre, alguna madre que se alegra cuando a sus hijos les va mal? Porque lo sienten parte de sí mismo, ¿o no? Es mi hijo, a mi hijo nadie le dice nada. Y es un sinvergüenza el hijo, pero lo siente. ¿O no? Yo sé que aquí todas las madres son equilibradas, pero a mi niño, 28 años el niño, déjelo, hermana, pero lo siente adentro, es mi niño. ¿Es así o no es así? Mi niño. La unidad. Los que habían creído se mantenían unidos. La unidad no te lleva a poner la zancadilla al que tienes a tu lado, porque si él cae, caes tú. La unidad, tan importante. Somos parte de lo mismo, somos parte del cuerpo de Cristo. En el verso 45 dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y alguno puede decir, es que eso es una locura. Es que en realidad fue una locura. Ellos se equivocaron. Una de las razones por la que hicieron eso fue porque pensaban que Cristo ya venía prontito y dice, bueno, ya está, ¿para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo aquí? Vendamos todo. Pero la clave y la diferencia está que lo vendían y no se iban de vacaciones. Lo repartían según la necesidad. La esencia de este pasaje, de este versículo, está en el amor de Dios, en la preocupación por los demás. Porque el amor de Dios te lleva a estar preocupado por lo demás. Y entonces el amor de Dios, entendamos, el amor también necesita de la sabiduría. El amor y la sabiduría y el discernimiento tienen que ir juntos, tienen que ir de la mano. Porque si tú tienes mucho amor, pero no tienes discernimiento, se van a aprovechar mucho de ti. Pero si tú te cierras y no tienes el amor, aunque tengas discernimiento, nunca podrás bendecir. Y dice aquí que los que habían creído, ellos estaban preocupados por los demás. Si había una bendición para ellos porque habían vendido un bien y demás, no era para ellos, era para todos. Dice, lo vamos a compartir. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque es así. Cuando tú dices, bueno, yo voy a traer para la ofrenda del kilo, es una pequeña muestra del amor de Dios, que tú dices, bueno, yo tengo arroz que me sobra. No necesito que a mí me den. Pero cuando tú piensas en aquel que necesita, es un gesto de amor. Yo recuerdo una vez, una anécdota, que hace muchos años nosotros estábamos pasando con mi esposa, bueno, nosotros hemos vivido muchas experiencias difíciles, pero estábamos económicamente mal, no, ojalá hubiéramos estado mal. Y a unos hermanos nos invitan a comer. Y yo digo, gloria a Dios, nos ahorramos una comida, vamos para allá. Fuimos a comer. Y el hermano, bien, ahí nos cuenta todo. Y en un momento determinado dice, ven, mira. Y empezó a abrir armarios. Tenía así como despensas, alacenas allí en su casa. Y empieza a abrir armarios con arroz, tomate, lentejas, de todo. Y yo empecé a pensar, gloria a Dios, a lo mejor el hermano me bendice. Yo ahí empecé a orar, Señor. Ahora, ¿qué fue lo fuerte? Que el hermano me muestra todo lo que tenía, cierra la alacena y dice, ¿cómo nos bendice Dios, no? Venga, vamos allá y nos sentemos. Y yo digo, el amor de Dios.
Dame 1 kilo de arroz, aunque sea. Claro, no era malo el hermano, ¿eh? No es malo, todavía sigue vivo. Pero ahí te das cuenta, no estaba muy preocupado por nuestra realidad. Él era consciente de la suya y compartió su bendición. Pero su bendición fue como una bofetada. Porque a mí no me ayudó mucho. ¿En qué sentido? Me alegré por su bendición, hermanos. Uno tiene que tener el corazón limpio y demás. Gloria a Dios por todo lo que Dios te está dando, proveyendo. Pero, ¿de qué sirve la provisión si nosotros no podemos bendecir a nadie? Cuando pensamos en las misiones, cuando pensamos, ¿de qué sirve que ahora cobres el doble de lo que cobrabas hace unos años y demás, si todavía sigues dando lo mismo para misiones? ¿De qué sirve todo eso? Pues es muy importante. Ellos tenían en el corazón el amor continuamente y continuamente ellos lo podían manifestar y no tenían miramientos. Ellos decían, bueno, hay necesidad, vamos a ver cómo podemos hacer para esta necesidad. Dice el verso 46 que todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo. Con perseverancia, es decir, constancia, no una vez cada cuánto. Y unánimes se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes lo que habían aprendido estos discípulos? La importancia de la congregación, de no dejar de congregarse. Cuando nosotros nos juntamos, hermanos, algunos piensan que es la reunión. La reunión tiene una razón de ser. Si bien es a simple vista una simple reunión, la reunión es la oportunidad en la que los dones que Dios ha repartido puedan manifestarse. Cuando nosotros nos juntamos aquí, vemos a hermanos que Dios les ha dado unos talentos a la hora de cantar, a la hora de tocar instrumento y demás, y nos alegramos, nos gozamos con ellos y nos ayudan a nosotros, porque es así. Y aunque uno pueda cantar solo y demás, si no eres de los que entonas bien, pero que tienes más o menos buen oído, empiezas a cantar y tú dices, oh, qué desánimo, voy a poner mejor YouTube porque esto no hay forma de que lo escuchen. Los gatos empiezan a maullar, los vecinos me golpean ahí el suelo, ¿no? Para que me calle. Pero cuando llegas aquí ves gente con talento, con dones. Gloria a Dios. Y claro, ellos tenían claro que lo que habían recibido era una nueva forma de vida que tenía que ver con la congregación, con el estar juntos para poder vivir la realidad de lo que Dios le había dado, porque es en la congregación de los santos donde tú puedes crecer y también manifestar aquello que Dios te ha dado. Entonces, claro, la Biblia nos aconseja, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Algunos dicen, yo el viernes no voy. No pasa nada, el viernes yo no voy. Total, ¿cómo que total? Si tenemos la oportunidad, fíjate lo que dice aquí, que es la nueva forma de vida de los discípulos. Un discípulo, dice la palabra, que todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos tenían muy claro la importancia de estar juntos. Mira el que tienes a tu lado. Dale gracias a Dios por el que tienes a tu lado. Dile, qué bendición. Gloria a Dios. Pero sigue diciendo, verso 47, y alababan a Dios. No solamente se juntaban, sino que alababan a Dios. Y te explico algo, alabar a Dios no es cantar solamente. Alabar a Dios es exaltar a Dios por lo que Él ha hecho y por quién es Él. Entonces, cuando tú estás a través de unos cánticos exaltando quién es Dios, lo que ha hecho y quién es Él, tú le estás alabando.
Le estás glorificando. Pero cuando tú estás hablando con alguien que está desanimado y que está diciendo, no, es que yo estoy pensando dejar los caminos del Señor, y tú le animas, ¿sabes qué? Estás glorificando a Dios porque le estás ayudando a alguien que tienes a tu lado. Cuando tú ves a alguien solo, sola, y dices, tenemos la cafetería. Hermano, ¿cómo te llamas? Bernardino. No, porque no tenemos ninguno que yo sepa. O igual sí, yo qué sé. Mira, yo me llamo Juan Carlos. ¿Tienes un momento? Venga, vamos a tomar un café. Y le aclaras, te invito yo. Claro, porque igual no quiere ir porque piensa que le vas a cobrar el café. Te invito yo y estás glorificando el nombre de Dios. Estás honrándole, pero no solamente cuando le cantas. Cuando le cantamos es muy importante, pero por eso nosotros insistimos. Ya la semana que viene ya sabéis que ya han ido anunciando los hermanos, la puerta se cerrará. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. No, bueno. Ese es otro texto, ¿vale? Fuera de contexto, no tiene nada que ver. ¿Pero por qué? Porque no queremos que te pierdas la alabanza. Porque es importante perseverar en eso, en alabar, en estar juntos. Porque el ánimo de unos también te animan a ti. A mí, hermano, yo estaba atendiendo unos temas. Además, cuando llegué aquí había un ambiente tan hermoso de adoración, de alabanza a Dios. Yo no podía evitar emocionarme. Yo digo, Señor, gracias. Esto te honra a ti. Así es. Y termina diciendo que además de que alababan a Dios, dice, tenían el aprecio de todo el pueblo. Tenían testimonio con todo el pueblo. Por eso Dios añadía, cuando veía gente como esta, que eran discípulos, que tenían esa nueva forma de vida y que vivían en estos fundamentos, dice Dios, aquí yo voy a añadir a aquellos que han de ser salvos. Porque aquí van a recibir, aquí me van a glorificar, aquí van a aprender, aquí van a orar, aquí van a depender de mí, aquí van a tener comunión, aquí serán atendidos, porque si tienen necesidad del amor de Dios les va a ayudar. Aquí es donde yo los voy a plantar para que crezcan. Añadía el Señor cada día los que habían de ser salvos. Y claro, estos discípulos tenían el favor, gozaban de buen testimonio con el pueblo, porque lo que vivían dentro lo vivían fuera. Estos eran de los que cuando venía la Villavesa no se colaban. Entonces la gente miraba y decía, ¡oh, qué ordenados! Mira, cómo están ordenaditos, uno detrás de... Pero esta gente, qué rara. Estos son de los que subían a la Villavesa y pagaban su billete. Aleluya. Y entonces la gente los miraba. Estos son de los que cuando van conduciendo, ponen un pececito así de enorme. Y entonces otro creyente, otro cristiano puede ir detrás y empieza a pitarle, ¿no? Para, gloria a Dios, nos vamos a saludar, somos cristianos. Y cuando llega el semáforo empieza, hasta que el otro le saca la Biblia y se la muestra. ¡Qué vergüenza! Son de los que no van por ahí engañando y mintiendo. Mirad, algunos piensan que la gente no se entera, porque están en su propio mundo. Viven como quieren fuera, piensan que porque están aquí, bueno, aquí vamos a engañar a estos y ya está. Pero no se dan cuenta, el verdadero discípulo tiene testimonio para con el que está afuera. Es más, yo cuando tengo que preguntarle o quiero saber algo de alguien si realmente es un buen creyente y demás, no le pregunto a él, le pregunto a los que están a su lado. Oye, ¿cómo es este cuando está en casa? ¡Uy, pastor, si yo le contara! Pierde los papeles cada 2 por 3. No sé, entro, no sé, qué sé yo, he estado fregando y no me doy cuenta, el piso me tira con la fregona.
¿Dónde está el amor de Dios? ¿Me entendéis? El testimonio es lo que tú estás testificando a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ellos se mantenían en estas bases. Por eso ser discípulo no es cualquier cosa. Es el resultado de vivir una nueva forma de vida. Que empieza cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador y te arrepientes de tu pecado. Y que va a terminar cuando estemos en la presencia del Señor, porque mientras estemos aquí, estos son los fundamentos que el Señor ha establecido. Tenemos que perseverar, aprender en lo que Cristo Jesús nos ha enseñado, en la comunión, en la oración, en los fundamentos que es el partimiento del pan, en la unidad, en fin, todo lo que hemos hablado, hermanos, todo eso es lo que si nosotros vivimos como forma de vida, dará testimonio de quiénes somos. Dará testimonio de quiénes somos. Amén. Ahora bien, estos fundamentos son indispensables, estas pautas, pero también, es decir, esta nueva forma de vida solamente se puede vivir cuando nosotros somos capaces de hacer lo que a nosotros nos toca. Por eso nos tenemos que preguntar qué se requiere de cada uno de nosotros, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. En Hechos capítulo 2, verso 38, dice que oídas estas cosas y compungido su corazón, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro le respondió: arrepentíos y bautícese, es decir, determinaros a vivir esto. He escuchado todo esto y ahora ¿qué hago? Y determínate a vivir esto. Tienes que arrepentirte y tomar el paso de vivirlo. Ya, pero no hay un curso primero para ir poquito a poco. No, es que no es así. Porque cuando tú realmente tomas la decisión, empiezas a participar de la vida con el resto de discípulos y ahí aprenderás cosas que no las vas a aprender en un aula, que no las vas a aprender leyendo un libro, que solamente se aprenden cuando nosotros la vivimos. Por eso hay que determinarse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros damos el paso, ahí es donde empieza el Espíritu Santo también a obrar en nosotros. Trae sanidad, nos llena de carga de responsabilidad, conocimiento de la voluntad de Dios. En fin, el Espíritu Santo empieza a redarguirnos, a ayudarnos, a mostrarnos los caminos que nosotros debemos seguir. Y nos juntamos con aquellos que ya llevan tal vez más ventaja que nosotros y aprendemos. ¿Qué más tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que entender que esto es parte de un plan. Por eso dice el verso 39 del capítulo 2, que la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esto no es para unos cuantos, esto es parte del plan de Dios. Cristo Jesús vino para salvar al mundo y lo que Cristo ganó es para todos porque hay un plan. Y entonces cuando tú entiendes el plan, te pones en el contexto. Cuando tú estás fuera de contextos, vives de pretextos. Ay, es que no puedo, es que no tengo, es que no sé, que no me da la gana, que me aburro, que tal. Pretextos. Porque cuando tú entiendes que eres parte del plan de Dios, cuando entiendes que eres parte del plan de Dios, que lo que tú has recibido no es solamente para ti, sino también para tus hijos, para todos los que están lejos, es decir, para cuanto el Señor nuestro Dios llame, te das cuenta que no somos una isla, somos parte de algo trascendental y esa es la obra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y dar pasos para ello. Verso 40 del capítulo 2. Con otras muchas palabras daba testimonios y los exhortaba diciendo: poneos a salvos de esta perversa generación. Le está diciendo, mirá, todo esto no basta con el anhelo, con la decisión
vas a tener que también tomar la decisión de no dejar que la corriente de este mundo a ti te arrastre. Vas a tener que ser capaz de dar pasos para ello. Vas a tener que ser capaz de ponerte a salvo. Dice, poneos a salvo. No dice, Dios te pondrá a salvo. Tú te tienes que poner a salvo. Tú eres el que tienes que tomar la decisión de no ver pornografía. No puedes decir, ay, ojalá quitasen internet, maldito internet. No, no, hermano, el problema lo tengo yo en el corazón. ¿O no? Ese es el problema. Y entonces tú tienes que ser de los que dicen, no, a ver, todo me es lícito, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré vencer por nada. Señor, ayúdame, oración, comunión. Fijaos todo lo que nos permite, pero solamente es posible cuando tú eres consecuente con tu decisión. Si tú quieres vivir en dos aguas, que sepas que te conviertes en un tibio. Y dice la palabra que Dios vomita a los tibios de su boca. Porque no eres ni frío ni eres caliente. En Apocalipsis lo habla. Capítulo 2. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y ya os expliqué en su momento qué significaba todo esto. Pero qué importante es que tú des pasos. Por eso tenemos que recordar todo lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Pero a la vez tenemos que entender, primero, que somos parte de un plan, que esto no es casualidad, que Dios está obrando, que Dios quiere, y que si tú no te determinas a vivirlo y vivir esa forma de vida, no hay nadie que la pueda vivir por ti. Yo no estoy para vivir tu vida, yo no estoy para resolverte todos tus problemas. ¿Sabes por qué? Porque tus problemas son tuyos. Yo estoy para ayudarte a que encuentres la respuesta, pero tú tendrás que tomar decisiones. Yo no estoy para decirte con quién te tienes que juntar. Júntate con quien quieras, pero luego analiza si eso te fortalece en esa forma de vivir. Haz lo que quieras con tu vida y luego analiza si tú has decidido ser discípulo de Jesús, si lo que haces te está ayudando a crecer como discípulo, o eres de los que mucho bla, 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 pero están muy lejos de la realidad de lo que Dios ha establecido. Por eso Pentecostés fue glorioso y maravilloso. Pero en Pentecostés lo glorioso y lo maravilloso no fue solamente el derramamiento del Espíritu Santo, fue que el derramamiento del Espíritu Santo ganó el corazón de muchos para que fueran discípulos, que fueran a ese mundo a hacer más discípulos. Tú decides qué quieres con tu vida. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.